Esta es una nueva emisión de TVC4 Noticias, el informativo diario de Comarca TV. La fuerza de la voluntad. Estas son las novedades. La nueva realidad exterior. La OEA pidió que se reanuden cuanto antes las negociaciones sobre la soberanía de Malvinas. Mujica renuncia a su banca de senador en Uruguay y se retira de la política. Ante la aparición del libro Hermano, Macri apuesta a minimizar y negar los dichos de su hermano. Dolores Echeverre denuncia amenazas, interpela a García y a Bordet. El juez Ramos Padilla acusó a Stornelli de formar parte de una asociación ilícita paraestatal. El presidente anunció proyecto de acueducto biprovincial. El acceso al agua es un derecho humano. Monitor del COVID-19, cifras, medidas y actualizaciones sobre el coronavirus en Argentina y en el mundo. Gómez Alcorta dijo: se necesita una mirada conjunta federal para achicar las desigualdades de género. Causa Facundo Astudillo Castro sin justicia. Abre la inscripción a una nueva línea de créditos de Procrear. Papa Francisco: las personas homosexuales tienen derecho a estar en una familia. Jubilados, octubre 2020. El cronograma de pagos completos del ANSES. AUH, octubre 2020. El cronograma de pago completo del ANSES. Greenpeace denunció al sector agropecuario por los incendios. Kicillof presentó la primera escuela sindical de género en el país. River se clasificó primero en el grupo D al vencer a la Liga de Quito. El 19 de octubre, Martín Castellucci hubiese cumplido 34 años. El 22 de octubre se conmemora en nuestro país el Día del Derecho a la Identidad. Alberto Fernández, después del impactante triunfo del MAS en Bolivia, quedó posicionado como un líder regional. Una victoria abultada de la apruebo a la reforma constitucional este domingo en Chile, una derrota de Donald Trump la semana siguiente en Estados Unidos y la vuelta al gobierno del correísmo en Ecuador en febrero, es el esquema que imagina el gobierno de Alberto Fernández en el bosquejo de un nuevo mapa regional, con las fuerzas populares recuperando posiciones. Fernández puso mucho en juego al darle asilo político a Evo Morales, pero más allá de todo acreditó el coraje moral de un presidente argentino que así resguardó la vida del depuesto presidente de Bolivia. La Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos aprobó por aclamación la declaración de que se reanuden cuanto antes las negociaciones sobre Malvinas. El secretario de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur de Cancillería, Daniel Filmus, destacó que es una clara muestra de que se trata de una causa regional, no solo de la Argentina. Felipe Solá, por su parte, manifestó que la recuperación del ejercicio pleno de la soberanía sobre las islas es un objetivo permanente e irrenunciable que está consagrado en la Constitución Nacional. El octogenario expresidente uruguayo José Mujica renunció a su escaño en el Senado y se retiró así definitivamente de la política activa, en una decisión precipitada por la pandemia de coronavirus, ya que padece una enfermedad inmune. El presidente Alberto Fernández envió un cálido saludo al expresidente de Uruguay, José Mujica. No te estás despidiendo, nunca te vas. Triunfar en la vida es poder levantarse y volver a empezar cada vez que uno cae. Quiero agradecer porque hay un tiempo para llegar y hay un tiempo para irse en la vida. Le tengo que agradecer a los funcionarios que en estos 26 años en esta casa me han soportado. Quiero además agradecer a los colegas. Sinceramente me voy porque me está echando la pandemia. Ser senador significa hablar con gente y andar por todos lados. El partido no se juega en los despachos.
Y estoy amenazado por todos lados, por doble circunstancia, por vejez y por padecer una enfermedad inmunológica crónica. Si mañana aparece una vacuna, yo no me puedo vacunar. Y entonces tengo que tomar esta decisión y agradecerles la paciencia que han tenido de soportarme. Y han sido muy elogiosos, demasiado elogiosos. Yo tengo mi buena cantidad de defectos. Soy pasional. Pero en mi jardín hace décadas que no cultivo el odio, porque aprendí una dura lección que me impuso la vida, que el odio termina estupidizando, porque nos hace perder objetividad frente a las cosas. El odio es ciego como el amor, pero el amor es creador y el odio nos destruye. Y le quiero transmitir a los jóvenes, hay que darle gracias a la vida. Triunfar en la vida no es ganar, triunfar en la vida es levantarse y volver a empezar cada vez que uno cae. Gracias. Como parece su costumbre, negar todo es la principal estrategia de Mauricio Macri para defenderse de los secretos que reveló su hermano Mariano en el libro del periodista Santiago O'Donnell. El material se publicará en los próximos días y, según trascendió, narrará la intimidad de los negocios familiares y del gobierno de Mauricio Macri. Luis Miguel Echeverre convocó una patota para sacar a su hermana de su casa y presionar a la justicia en Entre Ríos. El ex ministro Luis Echeverre ha anunciado que mañana vendrá con una patota a sacarme de mi casa, a mí y a mis compañeros del Proyecto Artigas. Lo hace con mentiras y engaños, que lamentablemente son oídos por algunos. Luis Echeverre, a pesar de tener totalmente comprado al Procurador General Jorge Amílcar El Coque García, quiere precipitar una situación de violencia para mostrar su poder. Quiere torcer la voluntad del juez de garantías, también la del fiscal, que afirmaron que aquí no hubo violencia, por lo tanto no hubo usurpación. Ayer fueron a amenazar a mis hijos, por lo que el juzgado federal dispuso su custodia. En el Foro Federal se están tramitando todas las nulidades que pedimos de las cosas que me hicieron firmar, de las firmas que falsificaron, de todo. He presentado toda la documentación, escrituras y expedientes sucesorios que acreditan de manera fehaciente que soy legítima propietaria de la parte que me corresponde de este campo y de los otros campos de mi padre y de todas las sociedades anónimas de las que fuera fundador o accionista. Le pido a la justicia que no se deje humillar de nuevo por mis hermanos. Le pido a la sociedad entrerriana y a todo el país que me acompañe en estas horas difíciles. Carlos Stornelli quedó a un paso del juicio oral por el espionaje ilegal junto a D'Alessio y su banda. El magistrado Ramos Padilla amplió los procesamientos del fiscal, el falso abogado y los demás implicados en la causa y procesó también a Pablo Pinamonti, alto funcionario de la AFI macrista. En el caso de Stornelli, pidió que le retengan los pasaportes y le fijó una caución por 10 millones de pesos. El presidente Alberto Fernández destacó que el acceso al agua es un derecho humano, al anunciar el proyecto del acueducto biprovincial Santa Fe-Córdoba junto a los gobernadores Juan Schiaretti y Omar Perotti. Este anuncio resuelve un problema que es exactamente el problema que planteaba recién el gringo, Schiaretti, el gobernador de Córdoba, que es
garantizar que llegue el agua a todos los rincones donde los argentinos lo necesitan. En este caso, el esfuerzo conjunto de Santa Fe y de Córdoba para desarrollar allí un acueducto que permita que las aguas del Paraná ayuden a ese este cordobés que tiene las dificultades de las que el gobernador estaba hablándonos recién. Y como bien decía el gobernador, el acceso al agua es a esta altura de los acontecimientos un derecho humano. En verdad es imposible pensar el desarrollo de una comunidad o de una sociedad que no tenga acceso a agua potable. Por lo tanto, estamos dando una solución que lleva bastante tiempo discutiéndose y que ahora sí podemos empezar a poner en marcha. Y podemos poner en marcha porque existe la voluntad política de todos nosotros de que esta obra se haga. De estos 250 millones que significa la construcción del acueducto, los primeros 100 millones surgen de ese fondo soberano de Kuwait. Que esté en este momento la provincia de Santa Fe, la provincia de Córdoba y usted, señor presidente, acompañándonos junto al embajador de Kuwait es un hecho altamente gratificante para esta obra que queremos encarar entre dos provincias, sumando a otras que tenemos en marcha con el financiamiento de Kuwait. Es justo reconocer que allá en los años 90 comienza el primer vínculo de Kuwait con nuestra provincia. Gobernaba la provincia de Santa Fe Carlos Reutemann en ese momento y comienza un primer préstamo a la provincia y de allí fue sin interrupciones. Y nuestra provincia tiene rutas, cloacas y acueductos financiados por Kuwait. Damos paso al informe sobre los datos de hoy, jueves 22 de octubre, sobre COVID-19 en Argentina y en el mundo. En Argentina, el total de casos confirmados asciende a 1.037.325 personas. Fallecidos, 27.519 personas. Nuevos casos en las últimas 24 horas, 18.326 personas. Pacientes recuperados, 840.520. Pacientes activos, 169.286, según el último informe oficial del Ministerio de Salud de la Nación. En tanto, en el mundo, estas son las cifras actualizadas. Total de casos confirmados, 41.118.064 personas. Total de fallecidos, 1.129.710 personas. Nuevos casos en las últimas 24 horas, 313.238. Recuperados, 28.039.755 pacientes. Según el último informe oficial de la Organización Mundial de la Salud vía Johns Hopkins University. La ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, advirtió que es imposible suponer que se pueden achicar desigualdades en materia de género si no se implementa una mirada conjunta a nivel federal. Y en ese sentido celebró la presentación del programa interministerial de presupuesto con esa perspectiva. El presupuesto con perspectiva de género es una herramienta metodológica que sirve para identificar todas las partidas presupuestarias en todos los programas, acciones, políticas de cada una de las áreas de un gobierno que tiendan a achicar las brechas de desigualdad por motivos de género. Este programa va a trabajar para la implementación en todo el gobierno nacional, para capacitar a todas las áreas del gobierno nacional, pero también para trabajar en capacitación y asistencia técnica en términos subnacionales, es decir, provincias, municipios. Nosotros sabemos que las desigualdades por motivos de género atraviesan todas las áreas de la vida de las mujeres y de las diversidades y que es imposible suponer que se pueden achicar si no es una mirada integral y conjunta a nivel federal. Así que esa
esa es lo fundamental que tiene poder federalizar esta herramienta. Cuando nosotros miramos las estructuras laborales y de inserción laboral de las mujeres, encontramos que las mujeres tienen menores tasas de actividad económica, que tienen mayores niveles de desempleo, que tienen mayores niveles de precarización laboral y que además ganan menos. Entonces, si sumamos todos estos fenómenos, se explica fácilmente por qué 7 de cada 10 personas de los ingresos más bajos son mujeres. Según afirma la Comisión Provincial por la Memoria, la jueza federal Gabriela Marrón no investiga ni busca la verdad. Rechazó una gran cantidad de medidas pertinentes de pruebas que solicitaron los fiscales y las querellas de la causa Facundo Astudillo Castro. La decisión, agregan, se funda en una arbitraria y antojadiza interpretación de la prueba y expresa claramente una temprana valoración que solo puede arrojar un resultado: el cierre de la causa sin conocer la verdad de lo que ocurrió con Facundo. Sin realizar una investigación profunda, concluyen, pareciera que el camino a seguir sería procurar garantizar la impunidad. El Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat habilitó el pasado miércoles la inscripción a la línea Lotes con Servicios de Procrear, que permitirá acceder a créditos para la construcción en lotes situados en 9 provincias. En esta primera instancia se trabajará en 45 predios donde se generaron más de 8.200 lotes con servicios, de los cuales la inscripción se abre para 4.600 lotes, distribuidos en las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Neuquén, Chubut, Santa Cruz, Entre Ríos, Formosa y Catamarca. El Papa Francisco planteó su respaldo a que haya una ley de convivencia civil para los gays. Las personas homosexuales tienen derecho a estar en una familia, son hijos de Dios. Papa Francisco ha mostrado su apoyo a las uniones civiles de parejas homosexuales en una película documental recién estrenada. Asegura que ellos también son hijos de Dios y que tienen derecho a una familia. El pontífice destaca que este tipo de parejas deben estar cubiertos legalmente y añade que ya promovía esa idea cuando era arzobispo de Buenos Aires. Cabe destacar que el Papa no habla de matrimonio, pero es la primera vez que se muestra favorable a la inclusión de la comunidad LGTB de una manera clara. Fechas de cobro de jubilados y pensionados con haberes inferiores a 20.354 pesos, DNI terminados en 9, jueves 22 de octubre. Las beneficiarias de la asignación universal por hijo con DNI terminados en 9 percibirán su asignación este jueves 22 de octubre. Miembros de la asociación Greenpeace, vestidos con elementos de alpinismo y los ya clásicos mamelucos naranjas, escalaron hasta el cartel de publicidad que se encuentra en la entrada principal del predio de la Sociedad Rural, cito, en Avenida Santa Fe y Sarmiento. Activistas de esta organización ambientalista realizaron el pasado miércoles la intervención en la puerta de dicho predio de la Rural en el Centro de Exposiciones del barrio porteño de Palermo, en la que acusaron al sector agropecuario de ser uno de los principales responsables de los incendios que azotaron distintos puntos del país. El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, presentó la primera escuela sindical de género del país destinada a dirigentes gremiales, activistas y mujeres con condiciones y aspiraciones de liderazgos y que funcionará en el territorio bonaerense. ¿Cómo no se hizo? ¿Por qué? Porque en el caso particular de la cuestión sindical y la cuestión de género, lo mismo que ocurre, de alguna manera, si me permiten el paralelismo, con la propia provincia de Buenos Aires. La provincia de Buenos Aires, la política de la provincia de Buenos Aires está muy asociada con lo masculino, viene de una tradición machista. No es porque lo hayan
llevado adelante, porque es mentira, ¿no? Lo hayan llevado adelante a esta provincia o su dirigencia no haya contado con mujeres, sino que hay una especie de cultura del machismo que parte desde cosas tan básicas como llamar a los intendentes o a los dirigentes del conurbano los varones del conurbano, pero hay tantas referencias al machismo que me parece que hay que dedicarse específicamente no a deconstruir, sino a demolerlo a eso. Tengo una larga historia de cercanía y participación en el movimiento obrero y con el movimiento obrero, desde lo personal, haber sido dirigente sindical en el ámbito universitario, hasta haber trabajado siempre en conjunto con organizaciones gremiales. Y sé que concretamente es mentira que las organizaciones gremiales, que los gremios y que el movimiento obrero esté compuesto ni mayoritariamente en lo proporcional ni prioritariamente por hombres. Y sin embargo hay una especie de techo de cristal, o casi podríamos decir de madera o de piedra, porque es bastante visible, para que accedan a papeles dirigenciales, a las conducciones, como una especie de fuerte prejuicio, ¿no? Que impera, sin embargo, de una manera, como los prejuicios más potentes, de una manera casi invisible, casi natural. Uno ni siquiera sabe que lo tiene hasta que se cruza con él o reflexiona sobre él o simplemente se le aparece o expuesto o cuando es derrocado, ¿no? Lo digo como ministra de las Mujeres, pero lo digo también en mi otro corazón y representación que tiene que ver con el mundo sindical, que es la presentación de esta escuela sindical de género, la primera que se presenta desde la provincia de Buenos Aires y que además es una iniciativa que recoge una articulación interinstitucional, multiactoral, absolutamente significativa, inédita además, me parece que en tal caso da cuenta del contexto en el que vivimos, ¿no? Un contexto que la perspectiva de género, la perspectiva de la igualdad recorre nuestra provincia, recorre nuestro país y es abordada desde todos y cada uno de los sectores sociales, sindicales y también en la institucionalidad. El conjunto dirigido por Marcelo Gallardo le ganó 3-0 a su par ecuatoriano. Rafael Santos Borré, Julián Álvarez y Jorge Carrascal le dieron la victoria al millonario. El 19 de octubre, Martín Castellucci hubiese cumplido 34 años. Era un joven de 20 años, estudiante de veterinaria en la Universidad de Buenos Aires, que una noche salió a bailar junto con su amigo y discutió con un patovica en la puerta del boliche de la Casona de Lanús, justamente porque este patovica le impidió el acceso a su amigo, al que no lo dejaba entrar discriminándolo. Su justo reclamo tuvo como respuesta un golpe fulminante de un boxeador profesional, contratado como patovica, golpe que terminó con la vida de Martín. Nuestro homenaje y recuerdo a Martín Castellucci, hijo de dos queridos amigos, Ana y Oscar, y a su familia, a quienes abrazamos y agradecemos por su lucha para que los jóvenes puedan divertirse sin encontrar la muerte. Compartimos el testimonio de su padrino, Oscar Merlo. Martín Castellucci habría cumplido este pasado 19 de octubre 34 años. Dicen sus padres Oscar Castellucci y Ana Herrera que los cumple, claro, y estoy de acuerdo. Pero Martín fue asesinado en un boliche de Lanús en el 2006 en manos de un patovica, esos personajes que hacen seguridad en lugares de diversión, pegándoles a los pibes y pibas y en muchos casos matándolos, como en el caso de Martín, que solo tenía 20 años. Como padrino quiero decir que en este aniversario, y siguiendo el pensamiento de su papá, Oscar, que fuimos aprendiendo de su solidaridad, que se expresaba en muchas cosas,
pero que de muy joven había expresado esta solidaridad en su decisión de donar sus órganos, cosa que su familia cumplió como corresponde. También nos fortaleció la memoria de Martín en la voluntad de construir, apoyando el tema de los derechos de los jóvenes y también en contra de la discriminación y la violencia. Y así armamos la asociación civil y así hicimos el programa de radio No Mires para Otro Lado, transformándonos en un medio para que nosotros y otros tantos familiares, madres y padres, hermanos, puedan contar y denunciar todos los casos de violencia de los que son víctimas las pibas y los pibes, a través de la violencia institucional, asesinatos en hechos de tránsito, o la misma trata, o la violencia de género, o los tantos cromañones. Y aún así, hoy por hoy tenemos que decir que también a través de la continuidad de las agresiones en los boliches, donde le cortaron la vida a Martín en el 2006. Eso sí, con una convicción, después de tantos años de experiencia, necesitamos cambiar la noche, pero para lograrlo, primero hay que cambiar el día. Y en este aniversario de Martín, reafirmamos nuestro compromiso de en homenaje a la lucha de las abuelas de Plaza de Mayo, desde que el 22 de octubre de 1977 se esfuerzan por recuperar la identidad de niños secuestrados durante la última dictadura militar. Saludamos a todos los que trabajan en esta indispensable tarea en beneficio de la verdad, de la memoria y de la identidad de nuestro pueblo. Hoy la pandemia que afecta al mundo pone en evidencia que entre todos tenemos que ocuparnos de sostener la vida, la propia y la ajena, respetando los consejos médicos para evitar que se expanda, que nos contagie. No lo neguemos, no se trata de una cuestión de libertad individual, economía o partidaria. Es un tema de salud pública que exige nuestro compromiso, nuestra solidaridad, nuestra hermandad. Por caso, el gobierno británico asumió restricciones más duras y por 6 meses para frenar el coronavirus. Francia ha declarado estado de emergencia y toque de queda. El Papa Francisco denunció el surgimiento de intereses partidistas durante la pandemia de coronavirus, criticó a quienes aprovechan la situación para fomentar divisiones. Como los más calificados infectólogos sostienen, es una enfermedad nueva y hasta ahora la única vacuna es ir a buscarla, contagiándose y contagiando a los demás. La Organización Mundial de la Salud es la que advierte sobre las tasas alarmantes de transmisión del COVID-19 en Europa, recomendando a los países que no acorten los periodos de cuarentena. No te confundas, no te dejes engañar, no lo vayas a buscar, no lo lleves a tu vida, a tu casa, a tu edificio, a tus vecinos, a tus seres queridos. Cuídate, cuídame, cuidémonos.